y lo vamos a analizar, hermanos, a la luz de la escritura. Quisiera, por favor, me ayuden, hermanos, a leer el, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 14 al 20, al 30. Al 30, por favor. Si alguien puede, pues le agradecería muchísimo que me ayude leyendo esa parte, hermanos. ¿Cuál, hermano? Ya, hermano. Amén. Dice Juan 10, Sí, mi hermano. 14. Y yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, amados hermanos. Eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? Con respecto a lo que habíamos hablado la semana anterior, habíamos dicho que Jesús le está hablando a los judíos y en algunos momentos que él tiene sus encuentros con los judíos, él les dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en la primera vez que Jesús se presenta en Galilea, en Nazaret, en su tierra, el primer evento que aparece en el libro de Juan, cuando él abre el rollo y abre la profecía, algo que hace que se levante la ira en los oyentes es que él habla de que Elías había sido enviado no a Judá, sino a alguien que no pertenecía a Judá, sino que era de otra ciudad, de Sarepta. Entonces, cuando Elías tiene este encuentro con la viuda de Sarepta, Elías le dice que tu Dios me ha enviado, tu Dios. Entonces, refiriéndose a que esta mujer de Sarepta tenía conocimiento del Dios de Israel. Y ustedes ya saben todos los eventos milagrosos que suceden con la viuda de Sarepta y el profeta Elías. Entonces, pero este comentario, esta afirmación que Jesús hace, levanta la ira en los judíos. Entonces, podemos ver que desde el inicio del ministerio había un mensaje que Jesús estaba dando que no les estaba agradando a los líderes religiosos y en especial a aquellos que eran de la secta de los fariseos. Entonces, en este momento que Jesús está hablando con sus discípulos y también que los líderes religiosos están con él, porque esos eventos están sucediendo en Jerusalén. Les dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, refiriéndose a sus discípulos, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, vemos que Jesús hace esta afirmación refiriéndose a las profecías de Judá y de Efraín, de Judá la tribu del sur y de Efraín la tribu del norte. En las profecías habíamos visto que Dios habla, habla que Él es el pastor de Judá, que es el pastor de Efraín, y que va a llegar un día cuando Dios va a unir estos dos rebaños en un solo rebaño, y entonces habrá un solo pastor y un solo rebaño. Y habíamos dicho que todas estas profecías están dentro del contexto de lo que es la fe, la esperanza del el reino de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del reino milenial. Y
habíamos tomado también, habíamos hablado de en la carta de Efesios, lo que Pablo habla acerca de que Dios había hecho, se refería a que Dios había hecho tanto de los gentiles como de los judíos un solo hombre, un solo pueblo. Pero todo esto que Pablo escribe está en un lenguaje que los efesios podían entenderle, porque los efesios no conocían el lenguaje, ni la cultura, ni la manera de dar el mensaje de manera profética. Entonces, Pablo lo que hace es, hace un arreglo teológico para poder expresar la profecía, pero de una manera que sea comprensible para el auditorio de nuestros hermanos en Éfeso. Lo mismo pasa con los romanos, cuando les está expresando que al final de los tiempos Dios va a restaurar a Israel, sí, a Judá, y que en aquel día Dios unirá a nosotros que hemos sido injertados en Israel, Dios unirá tanto a judíos como a gentiles en un solo cuerpo. Entonces, eso es lo que Pablo escribe a estas iglesias donde el auditorio no conoce a profundidad las escrituras. Y esto lo sabemos por la historia, por la historia, lo que es la arqueología y todo este tipo de cosas, sabemos que ellos no tenían conocimiento profundo de las escrituras. Y también Pedro confirma, porque dice que los indoctos tuercen las palabras de Pablo. Y esto, cuando se refiere a estos indoctos, se está refiriendo a la gente que desconoce lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento o las profecías y la ley de Moisés. En otra parte, Pablo también dice, hablo con los que conocen la ley, en Romanos 7. Entonces, se ve que en Roma, en la iglesia en Roma, había determinado grupo de personas judías que conocían muy bien la ley. Entonces, se refiere a ese tipo de auditorio, ese tipo de personas, ese mensaje que da Pablo en Romanos 7. Bueno, entonces Jesús está hablando de esto, hermanos. Jesús está hablando de las profecías acerca de la tribu del norte representada en Efraín y de la tribu del sur representada en Judá. Y dice, con respecto a todo esto, dice así, algo va a hacer Jesús en el capítulo 18, en 17, que dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y vemos que Jesús les está exponiendo a los líderes judíos que Él va a dar su vida. El 18 dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí misma. ¿Sí? Está manifestando su autoridad, su autoridad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento residí del Padre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, refiriéndose al mundo venidero. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayores que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Y vemos que Jesús está claramente exponiendo no solamente quién es Él y cómo Él está representado en las profecías, sino también está manifestando lo que Él iba a hacer y el poder que Él tenía y lo que iba a suceder en el mundo venidero con lo que habla, les doy vida eterna, y su relación con el Padre. Es un mensaje perfecto, maravilloso. Dice tantas cosas en tan pocos versículos. Entonces, una vez que tenemos esto bien entendido, quisiera, hermanos, irnos a llevarles, hermanos, al Antiguo Testamento quisiera que veamos el mensaje de Pablo, el mensaje de Jesús representado en dos personajes, los dos personajes más importantes de la Biblia, los dos personajes más importantes después de Abraham, los dos y más importantes de la Biblia. Estos dos personajes son Moisés y Elías, hermanos, porque Moisés y Elías son parte de esta profecía, parte fundamental, y encajan perfectamente con esto que Jesús está diciendo, que habrá dos rebaños, uno que es Judá y el otro que es de Efraín, y un solo pastor. Y vamos a darnos cuenta, mirando en la vida de estos dos hombres de Dios, de estos profetas, mirando en sus vidas, vamos a ver el Evangelio, hermanos. El Evangelio como Pablo y como todos los discípulos de Jesús lo vieron y lo entendieron. Dicho esto, quisiera hablar acerca del llamado de Dios en la vida de Moisés y en la vida de Elías, hermanos.
Aquí he puesto una diapositiva para que de alguna forma gráfica nos identifiquemos con la diapositiva. Ojalá Dios pueda y ustedes estén mirando la diapositiva. Creo que nos representa muy bien nuestro tiempo actual. Este hombre con el teléfono en la mano. Bueno, entonces, permítame, hermano, voy a llevarles por las escrituras. Voy a topar muchos versículos y por eso es que me voy a permitir leerlos yo mismo. En Éxodo 3, capítulo 1, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hermanos, en este momento que él está en el monte de Horeb, Dios se le presenta y se le manifiesta. Y le habla a Moisés, hermanos. Dios le habla a Moisés directamente y le dice: sácate tus sandalias porque el lugar que estás, santo es. Vemos que lo mismo pasa en el monte de Horeb, pero, con Elías. En Primera de Reyes 19:8 dice así: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vemos que a estas dos figuras, tanto Elías como a Moisés, en el monte de Horeb, Dios les habla, hermanos. Creo que nosotros podemos recordar en algún momento de nuestras vidas cuando Dios nos llamó por primera vez, hermanos. Cuando hubo un tiempo en nuestra vida donde aceptamos la palabra y Dios nos habló y hubo un Horeb en nuestras vidas. Creo que todos como hijos de Dios podemos recordar y hacer memoria de ese día cuando hubo un monte de Horeb en nuestras vidas, un inicio de este camino como cristianos, como hijos de Dios. Con esto en mente, quisiéramos hablar acerca de la misión que Elías, Moisés y Elías recibe, porque no es que les habla por hablar, ellos tienen una misión que cumplir. Y dice en Éxodo 3:10, le dice Dios a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Vemos, hermanos, que aquí hay una misión que tiene que cumplir Moisés y que no es cualquier misión, es una misión en la que la vida está en riesgo, que la vida está en juego, porque no tiene que enfrentarse a cualquier hombre, sino al mismo faraón. Moisés tiene que enfrentarse al mismo faraón. Lo mismo pasa con Elías, hermanos. En Primera de Reyes 17:2 dice así: y vino palabra de Jehová diciendo, déjenme ver, déjenme ver un segundito, hermanos, que acabo de confundir un versículo aquí. En Primera de Reyes 17. Voy a buscar el versículo. Primera de Reyes. Primera de Reyes 17. Y ya. Ya, Elías predice la sequía, dice así. Voy a leer el 17, dice: entonces Elías Tesbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra de Jehová él diciéndote: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está al frente del Jordán. Y dice: y beberás del arroyo que yo he mandado, y en el 8 dice así. Perdón, en el 8, el versículo 17, 8 también dice: y vino luego a él palabra de Jehová: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y yo he dado orden a una viuda que te sustente. Y luego, más adelante, vemos que también dice en el capítulo 18:1 dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que si Dios le habla a Elías
y tiene siempre una misión para Elías. De la misma forma que tuvo una misión específica para Moisés, también tiene una misión específica para Elías. Y tiene que enfrentar Elías al mismo rey, en este caso, al rey de Israel. Ahora, y ahora que hemos visto esta similitud en estos dos casos, tanto de Moisés como de Elías, nosotros, hermanos, también tenemos una misión que hacer, una misión que Dios nos ha encomendado. Y cada uno es consciente de aquella misión que Dios nos ha dado, y la cual es ir y predicar el Evangelio a todo aquel que nos rodea, a todo aquel que está cerca de nosotros, a nuestro alcance. Nosotros también tenemos esta misión, hermanos, que ya la tuvieron Moisés, que ya la tuvieron Elías, y ahora es nuestro turno. Ahora, quisiéramos hablar también que Dios no nos envía vacíos, hermanos. Dios no nos envía vacíos, sino que Dios nos ha dado autoridad. Autoridad para ejercer esta misión. Y esto lo podemos ver que lo mismo sucede con Moisés. Porque en Éxodo 9 dice, y dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se desparramó por la tierra y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra desde Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo hirió el granizo de toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Vemos, hermanos, que no le mandó con las manos vacías, hermanos, que le dio autoridad a Moisés. Y lo mismo hizo con Elías, hermanos. Porque en el 17, lo que habíamos leído anteriormente, dice el 17:1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová desde Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces vemos que la autoridad que Dios le había dado a Elías, hermanos. Y en Primera de Reyes 18:1 dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Vemos que Dios le dio esa autoridad de abrir los cielos y de cerrar los cielos para que no lloviese. Asimismo como le dio autoridad a Moisés para hacer llover granizo y fuego, asimismo le da autoridad a Elías para hacer llover o cerrar el cielo. Y nosotros conocemos, hermanos, y sabemos que en Cristo tenemos autoridad. De ahí está que dice que recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros, hermanos. Ahora, quisiéramos hablar en la diapositiva podemos ver, hermanos, que está un hombre levantado de su silla y es la parte de los milagros, hermanos. Los milagros son parte fundamental de la misión que Dios nos ha dado. En Éxodo 16, 4 dice así, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y en el versículo 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Vemos, hermanos, que Dios le da a Moisés milagrosamente pan y carne, hermanos. Que Dios sustenta milagrosamente a Moisés y al pueblo en el desierto con pan y con carne. Lo mismo pasa con Elías, hermanos. En Primera de Reyes 17 le dice así, 17, 4 y 6. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Vemos que con Elías pasa exactamente lo mismo, hermanos. Es el mismo patrón, es el mismo Dios, es el mismo mensaje de salvación. El mismo mensaje en el Antiguo Testamento es el mismo mensaje en el Nuevo Testamento. Milagrosamente le da pan y carne a Moisés y a Elías. Ahora, en este caminar, hermanos, en este caminar, en esta misión que nos ha dado, hermanos, vemos que también somos presa del temor, hermano. En la diapositiva podemos ver una mujer que está pensativa
quizás temerosa, pensando en el futuro, como todos hermanos, tenemos un futuro incierto y cuanto más en estos tiempos, el temor no sale al camino, hermanos. Pero quisiéramos ver qué pasó con Moisés. Éxodo 2:15 dice, y cuando Faraón escuchó esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Entonces, hermanos, podemos ver que Moisés también tuvo miedo, que Moisés también huyó, porque a Moisés también le procuraron matar. Y lo mismo pasa con Elías, hermanos. Primera de Reyes 19:2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí su criado. Podemos ver, hermanos, que después de que Elías mata a 800 sacerdotes, 400 de Baal y 400 de la diosa del cielo, de Shera. Jezabel, que era una mujer pagana que se había casado con el rey de Acab, le dice que le va a matar. Viendo este peligro, Elías huye, hermanos, para salvar su vida. Entonces vemos, hermanos, que así como Moisés tuvo miedo y huyó, Elías tuvo miedo y huyó, así, hermano, también pasa en nuestras vidas. Así pasa en nuestras vidas. Y eso no significa que dejemos de ser hijos de Dios, que dejemos de estar dentro de los planes de Dios, que dejemos de estar dentro de la voluntad del Padre. Simplemente la figura profética de estos hombres también se cumple en nuestras vidas, en la vida de los que somos las ovejas del pastor, las ovejas del buen pastor, hermanos. Ahora, hermanos, todos tenemos también que levantarnos, no nos vamos a quedar así, no nos vamos a oír para siempre, no vamos a escondernos para siempre. Vamos a tener que levantarnos, hermanos, como David lo hizo. Tuvo que pelear una guerra espiritual, David también. Y vemos que Moisés también tuvo una guerra espiritual. Y vemos que, voy a leer Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel, dice así, en Refidín. Hay una guerra. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y vemos, nos saltamos al 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Podemos ver, hermanos, que Moisés era un hombre de guerra. Y Josué peleaba la batalla, mientras que Moisés tenía otro tipo de batalla. Él levantaba sus brazos. Él estaba en esa guerra espiritual, hermanos, alzando sus brazos. Y cuando Dios le da la victoria, él edifica un altar, hermanos, un altar a Dios. El altar a Dios significa es era el lugar donde se daban los sacrificios de paz, los sacrificios de agradecimiento, los sacrificios donde se derramaban la sangre de los corderos que perdonaban los pecados también. Entonces, esta imagen de una guerra espiritual, de una guerra por nuestra salvación, por nuestra vida, y al mismo tiempo un altar de agradecimiento, un altar de olor grato a Dios, un altar donde se ofrezcan sacrificios de alabanza, como dice Pablo o Pedro, no estoy seguro cuál de los dos dice. También era parte de la vida de Moisés. Y vemos que en Primera de Reyes, Elías pasa la misma situación y dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Bueno, conocemos la historia, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que aquí hubo también una batalla, hermano. Aquí había 800 sacerdotes invocando a sus dioses,
todo el objetivo de todo eso era destruir y dejar por el suelo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Elías. Pero Dios le dio una gran victoria sobre esos sacerdotes porque no se encendió el sacrificio que ellos habían ofrecido a sus dioses. Sin embargo, Elías, después de esta derrota, de esta vergüenza que sus sacerdotes pasan, Elías erige también un altar y ofrece los sacrificios y baja fuego del cielo y el altar es aceptado. Y como consecuencia de esto son eliminados los 800 sacerdotes de los dioses que servían a Baal y a la diosa Cera. Entonces podemos ver, hermanos, que tanto Moisés como Elías tienen la misma batalla espiritual y las mismas victorias. Y como no todo en la vida es sonrisas y no todo en la vida es éxitos, como vemos en la diapositiva, vemos aquí está Mohamed Ali. Tomé esa fotografía porque es icónica, es algo histórico, que está derrotando a uno de los grandes también pugilistas de todos los tiempos. Vemos también que nosotros también podemos sufrir derrotas, hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Cristo. Pero también dice, también le aconseja Pablo a Timoteo, tú pues como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades, dice, pero confía, dice que Dios, dice, es Jesús, que me parece que es Jesús, estoy un poco confundido. Dice, tú pues como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces vemos que la escritura nos dice, nos aconseja, nos anima a seguir adelante, hermanos, a levantarnos a pesar de las derrotas. Sí, exactamente es Pablo quien le dice a Timoteo. Dice, tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque dice que estaba Pablo en la prisión y también en cierta forma estar en prisión, estar en un lugar donde no hay libertad y se está bajo un juicio injusto y en la espera de muerte también es en cierta manera una derrota. Pero Pablo le anima que aunque hay penalidades, por la fe en Cristo podemos levantarnos, hermanos. Podemos levantarnos. Y en el caso de Moisés podemos ver que él también sufrió estas penalidades. También sufrió estas derrotas, porque vemos en Números 11, dice así, no puedo yo solo, dice así, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracias en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Qué está pasando aquí con Moisés? El pueblo, hermano, la presión que el pueblo ejercía sobre Moisés era en sobremanera a tal punto que él se vio abrumado y no podía más llevar esa carga de liderar a este pueblo por medio del desierto. Llega un momento en que Moisés se rinde, hermanos. Las circunstancias le derrotan y le pide a Dios que le quite la vida. Pero no es el único. También Elías pasa la misma circunstancia en Primera de Reyes 19:4. Y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, que también Elías tuvo días oscuros, días de derrota, en las que ya no quiso continuar. Porque solamente alguien que está totalmente derrotado ya no desea continuar. ¿Acaso no es esto también lo que a nosotros nos pasa a veces, hermanos? Que a veces nos sentimos tan presionados, nos sentimos derrotados, pero ahí está el Señor, hermanos, para levantarnos como poderoso gigante, para defendernos y levantarnos, hermanos.
Veamos un poquito más. Aquí vemos en la diapositiva, sacado de internet, a Jesús hablando con una persona del tiempo moderno. La imagen representa eso. Y es exactamente, hermanos, cuando nos sentimos así, cuando nos sentimos que estamos en lo más profundo, que ya no damos más, que lo único que quisiéramos es ojalá cerrar los ojos y al abrirlos las cosas sean diferentes. En ese momento, hermano, es cuando podemos, Dios está ahí. Dios está ahí con nosotros. Esto le pasó a Moisés. En Éxodo 33, 19 dice así, que él estando en el monte, Dios, Moisés le pide que él quiere verle, quiere tener un encuentro con Dios. Y Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hermanos, cuando estamos en esta situación tan difícil en nuestras vidas, hay algo maravilloso, una palabra maravillosa que Dios dice aquí. Y dice en el 21, dice así, y dijo aún Jehová, o sea, y dijo más todavía, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Qué maravilloso, hermano, que Dios le reservó a Moisés un lugar junto a él en la peña, hermanos. Sabemos que en las escrituras la peña también es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, es la peña de Oreb, porque estaba en Oreb cuando estas cosas pasan, hermano. Y esto le pasa a Moisés, pero también le pasa a Elías, hermanos, en Primera de Reyes 19:9, y dice así, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, qué maravillosa experiencia que tiene Elías, justamente en ese momento de derrota, en ese momento en el que él no podía más. Y Dios, como un silbido apacible, la presencia de Dios, Dios mismo, como un silbido apacible y delicado, se presenta para levantarle, para darle ánimo, para darle nuevas fuerzas. Entonces podemos ver, hermanos, que como el evangelio del reino estaba en cada una de las etapas de las vidas de estos dos hombres, de estos dos profetas de Dios, hermanos. Y no solamente eso, sino que un detalle muy importante de lo que es la misión que hemos recibido, hermanos, el cual es hacer discípulos. Veamos cómo esta parte del Evangelio se cumplió en Moisés y en Elías. En Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Podemos ver, hermanos, que estos hombres dejaron un sucesor que continúe con la obra que ellos habían comenzado. Eso es lo que pasó con Moisés. ¿Qué pasa con Eliseo? Segunda de Reyes 2:9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo: te ruego que de una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Vemos, hermanos, que también Elías cumplió con esta misión, hermanos, de dejar un sucesor, de dejar una huella, de dejar una raíz, un camino abierto por el cual otras personas puedan transitar y seguir el mismo evangelio, comunicar el mismo evangelio. Lo mismo que ellos recibieron, les fue dado a aquellos que les sucedieron. En este caso, Josué recibió el mismo espíritu que había tenido Moisés y Eliseo, el mismo espíritu que había tenido Elías. Entonces vemos en estos dos hombres, hermanos, la misión del discipulado. Vemos cómo el evangelio está ahí. Cuando los discípulos, cuando los apóstoles comienzan a hablar, hablan inspirados en lo que la ley de Dios dada a Moisés, los profetas y los escritos ya hablaban, ya expresaban, ya manifestaban. Ellos ya miraban el evangelio del reino en las escrituras. Y de eso escriben las cartas. Y de ese evangelio del reino que está en lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento, en ese evangelio, se inspiran para escribir las cartas que ahora nosotros leemos, hermanos. Lamentablemente la Iglesia Católica hoy hizo un buen trabajo en separar el Antiguo del Nuevo Testamento, y eso durante estos 2000 años ha creado una ceguera espiritual en parte que no nos ha permitido ver con más profundidad la ley de Dios dada a Moisés, los profetas y los escritos. Pero gracias a Dios que a su tiempo Dios nos ha permitido, nos ha abierto los ojos y nos permite examinar con más diligencia, con más cuidado las escrituras y ver que el evangelio está ahí y que es cuestión de buscar. Porque donde está el tesoro, el tesoro, ahí está el corazón del hombre, hermanos. Donde tenemos nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Bueno, ahora que hemos visto esto, hermanos, quisiéramos hablar ahora de otro evento, hermanos, que se conecta directamente con Jesús, el buen pastor, con las ovejas de este redil llamado Judá y con las otras ovejas que Dios tenía que llamar, que son las ovejas de la casa de Efraín, de la casa del norte. Y quisiéramos en este punto, hermanos, irnos a Marcos capítulo 1 y leo. Dice así: también les dijo, para darles un poco de contexto aquí, vemos que los discípulos le están preguntando cuándo se instalará el reino de Dios. Jesús les responde, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías y con Moisés, que hablaban con Jesús. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Vemos, hermanos, que
algo está pasando aquí. Ellos le están preguntando acerca del reino de Dios, del reino venidero. Y Jesús les dice, hay 12 discípulos, porque esta parte es donde están solamente los 12 discípulos. Y de esos 12 discípulos les dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, algunos de esos 12, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. En esa traducción que he tomado dice venido, pero hay una traducción que es mejor, dice viniendo con poder. ¿Sí? Hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. 6 días después Jesús de estos 12, toma a Pedro, Jacobo y a Juan, que son esos algunos de los que está hablando, algunos de los que estaban allí, y los lleva aparte solos a un monte alto, y se transfigura delante de ellos. Jesús les está mostrando el futuro, hermanos. Les está mostrando, porque en ninguna parte, después de su resurrección, en ninguna parte nos dice que él estaba transfigurado. En ninguna parte. Jesús caminó 40 días después de su resurrección con sus discípulos y en ninguna parte nos dice que él estaba transfigurado. Él estaba como una persona normal, como Lázaro resucitó como un hombre normal, así mismo Jesús resucita como un hombre normal. Pero aquí se transfigura, les está mostrando el futuro, hermanos. Porque el tema del que habían estado hablando anteriormente era el reino de Dios, era la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es como la conocemos y así es como Pablo la dice. En su segunda venida le conoceremos tal y como Él es, transfigurado. Y dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos con la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. Y vemos que en ese momento que ellos están viendo el futuro, el reino de Dios, a Cristo viniendo en su gloria, juntamente a Él, ellos ven a Elías y a Moisés, hermanos, que hablaban con Jesús. Ellos están viendo el futuro, están viendo la segunda venida de Cristo, están viendo el reino venidero. Y ven a Elías y a Moisés. Pero ¿quién es este Elías? ¿Y quién es este Moisés? Y aquí es importante conocer de dónde descienden estos hombres, de dónde ascienden estos hombres y a dónde pertenecen y a quién representan. Elías es el profeta de la casa de Efraín, de la tribu del norte. Elías representa a la tribu del norte, hermanos. Los profetas, la profecía representa a la tribu del norte, a la casa de Efraín. Moisés, la ley de Moisés, representa a Judá, hermanos, porque la tribu de Leví era parte del templo, era parte de Judá, era uno solo con Judá, la tribu de Leví. Los sacerdotes descendientes de Aarón, hermano de Moisés, y todo esto. Entonces Moisés representa la ley y a la tribu de Judá, hermanos. Y Elías representa la profecía y a la tribu y a las tribus del norte representadas en Efraín. Vemos, ¿qué es lo que estamos viendo, hermano, en el futuro? Estamos viendo a Jesús y a Efraín y a Judá juntos, hermanos, juntos. Ese es el evangelio. El evangelio es Efraín y Judá juntos, como un solo hombre, como un solo rebaño, que tienen un solo pastor, hermanos. Este es el evangelio del reino. Este es el evangelio que entendían Pablo y los discípulos. Es un evangelio que dentro de sí mismo está la salvación. Claro que sí, es parte de, pero no lo es todo. La salvación no lo es todo. Hay mucho más. El reino es mucho más amplio. El evangelio del reino de Dios abarca muchas más cosas que simplemente la salvación. El evangelio del reino abarca mucha más responsabilidad, porque normalmente se dice, a mí me basta con yo ser salvo y listo. Pero el evangelio del reino va muchísimo más allá de que simplemente ser salvo y listo. El evangelio del reino abarca la responsabilidad de administrar
las riquezas de Dios, de administrar lo- de administrar los negocios de Dios, de administrar la salvación de Dios, de administrar el evangelio de Dios. La salvación personal en la que nuestro mundo cristiano está sumido es en yo soy salvo y el resto me importa muy poco. Con tal de que yo sea salvo, basta. Con tal de que yo esté bien, basta. Con tal de que yo me reúna y haga todos los procedimientos eh, legales para cuidar mi salvación, basta. Eso es lo que nos enseña nuestro cristianismo actual. El cristianismo actual enseña eso. Pero vemos, hermanos, que el evangelio del reino va muchísimo más allá, que tiene un principio, un fundamento, que comienza con la fe de Abraham, pero también que se ve identificado en la figura de Moisés y de Elías, en su misión, en su llamado, en sus temores, en sus derrotas, en sus victorias, en sus luchas y en la obra del discipulado, en el hacer discípulos, en llevar a otros el evangelio. En el cristianismo actual es un cristianismo egoísta que esconde el talento, lo que Dios le ha dado, el mensaje. Coge el talento que Dios le ha dado, el conocimiento que Dios le ha dado, lo coge y lo esconde, lo tapa. Que como Dios es un Dios celoso y fuerte, por eso lo escondo. Yo nomás soy salvo, yo nomás soy salvo. Estoy bien así, me cuido, no tengo problema con el de acá, no tengo problema con el de allá, sonrío con todos, soy amigo de todos, porque estoy cuidando mi salvación. Pero qué nos dice la parábola de Jesús? Que somos llamados a multiplicar, a dar de gracia aquello que de gracia hemos recibido. ¿Acaso no es eso lo que Moisés y Elías hicieron? Somos llamados, hermanos, si Dios nos ha dado algo, a multiplicarlo, a abrir la boca y a multiplicar el mensaje. Aunque esto moleste a muchos, debemos de estar a cuentas con Dios antes que con los hombres. Entonces, queridos hermanos, este es el evangelio del reino que predicamos. Este es el evangelio del reino que predicamos. Que la ley de Moisés, los profetas y los escritos no se oponen, ni están abolidos, ni contradicen al Nuevo Testamento, sino que son un solo evangelio, un solo cuerpo, un solo mensaje. Y que juntos, hermano, estos dos mensajes, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento que llamamos, es un solo libro que habla una sola cosa, el Evangelio del Reino. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y eso es lo que tenemos esa misión de comunicar, de compartir. Y quiera Dios y ustedes puedan también asimilarlo y compartirlo con otros, siguiendo el ejemplo de Moisés, de Elías, de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos que el Nuevo Testamento nos relata. Amén, mis hermanos. Este es el mensaje que tenía para compartir ahora. Hermanos, si alguien tiene algo que añadir, si algo tiene alguien que comentar o preguntar, con mucho gusto, si está dentro de mis capacidades, pues lo podré compartir o responder alguna pregunta, hermanos.